La política local, lo que está ocurriendo precisamente a pesar de la pandemia, hay de alguna manera movimientos en los distintos actores políticos, particularmente en la Unión Cívica Radical, porque había una elección para tratar de que nuevas autoridades o las mismas asumieran la conducción de la Unión Cívica Radical. La pandemia, naturalmente, el COVID-19 eliminó todo eso, pero se sigue discutiendo concretamente quién va a liderar la Unión Cívica Radical a nivel provincial y a nivel capital. Para eso estamos con el legislador de la Unión Cívica Radical y vicepresidente segundo de la Unicameral de Córdoba, Marcelo Cosar. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, gracias por llamarme. ¿Cómo está el tema? El tema está... a mí me parece casi que es hasta obsceno plantear en cualquier partido político elecciones internas en el marco de esta pandemia. En lo que nosotros hemos llevado adelante hace pocos días ha sido una mera formalidad porque se vencían los plazos, pero absolutamente convencidos de que el Congreso partidario va a otorgar una prórroga. Digo, ponerse a pensar radicales, peronistas, del PRO, de la izquierda, cualquier partido que hoy no tenga puesto el 100% de su atención, cualquier expresión política, en su atención en ver cómo salimos de esta situación angustiante, todos juntos, empujando el carro para el mismo lado, para adelante, aún con diferencias, señalando lo que está bien y también señalando lo que creemos que está mal, es porque realmente no entendió cuál es el rol de ser un servidor público y en qué consiste ser un dirigente político. El dirigente político tiene que interpretar lo que necesita la gente, no lo que él quiere, no lo que él desea. Entonces digo, a mí me da hasta cosa hablar de estos temas un día como hoy, a donde Córdoba viene de ser el primero en dar marcha atrás en haber cambiado de fase, a donde se multiplican los casos de coronavirus, a donde hay vecinos que los están apedreando como si fuesen los responsables de haberse contagiado, donde algunos quieren poner como el gran responsable de todo lo que nos está sucediendo al hospital italiano y a un geriátrico de Saldán. Digo, estos son los temas que hoy tenemos que hablar de los distintos partidos políticos. Y cuando esto pase, porque en algún momento tiene que pasar, vamos a volver a los cauces normales, a donde yo creo que ya nada va a ser igual que antes, en todo sentido, y el radicalismo tendrá que renovar sus autoridades. Digo, para mí es una cuestión casi como una obviedad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente a lo mejor no todos lo ven así, y hay algunos pavos de la política que siguen politiqueando, que están en los bares y en las redes sociales agraviando, no representan a nadie. Los dirigentes políticos que mínimamente representan a parte de la sociedad somos los que entendemos que las internas para renovar las autoridades de los partidos, que está bueno que se den porque somos partidos democráticos, el radicalismo por excelencia, se tienen que dar una vez que esto pase. Una vez que esto pase, acá nadie puede querer sacar provecho de esta situación, Ricardo, que es una situación espantosa, que le pasa al mundo, a la Argentina y a Córdoba. Hoy estamos con crisis sanitaria, ni hablar, crisis económica, no te voy a explicar a vos, recién lo veía el Kiko Blanco, crisis económica, va a quedar el culerío después de esta pandemia, negocios, comercios, empresas, pymes, gente sin empleo. Estamos con una profunda crisis social, porque se profundiza la pobreza, y estamos con una crisis de la que prácticamente nadie habla, que es la educación pública, Ricardo. Hoy tenemos más de 100.000 chicos, números oficiales, aproximadamente 130.000 niños y jóvenes que no están recibiendo absolutamente nada, salvo un cuadernillo que lo giran desde el Ministerio de Educación de la Nación y lo distribuyen a través de los bomberos, el almacenero, de los distintos parajes que tiene la provincia de Córdoba. Esa es la forma
que hemos encontrado para contener a casi 130.000 niños y jóvenes que están en hogares que no tienen ni conectividad, no tienen datos digitales o carecen de algún dispositivo para poder conectarse, que es la forma que hoy ha encontrado el mundo de la educación para no perder las clases. No es lo mismo, nada va a suplir al aula, nada va a suplir a la escuela, pero bueno, hoy es la forma de no perder el año es hacerlo de manera remota. Entonces digo, en eso nos tenemos que ocupar. Sí, a mí me preocupa no solamente eso, sino también la institucionalidad. Es decir, esto de hacer reuniones virtuales por parte de la cuestión legislativa me parece realmente una falsedad digamos, no solamente democrática, sino también atinente a los valores y principios que han regido precisamente a las sesiones que han tenido las legislaturas provinciales y nacionales. Creo que esto es un hecho particular. Pero también me gustaría preguntarte, porque vos has hecho un planteo bastante interesante sobre qué es lo que va a quedar de todo esto de la pandemia. Y de lo que va a quedar de la pandemia va a ser una situación económica muy complicada, ya sea a nivel empresario, a nivel social, a nivel de empleados, pero también una situación crítica a nivel provincial. Es decir, hoy hay un informe de la Universidad de Luján con respecto a la caja de jubilaciones que es realmente lapidario y es también preocupante el nivel de deuda si Argentina no llega, o esperemos que sí, pero si llegara, por ejemplo, a conformar o a regularizar su situación de deuda, la que va a tener que solucionar la provincia de Córdoba. ¿Cómo se va a parar el radicalismo en ese sentido? Nosotros lo vamos a parar con mucha firmeza, es decir, lo cortés no quita lo valiente. Que hoy, en el medio de la pandemia, tengamos que ser lo más proactivo, lo más propositivo, sumarnos para que prácticamente las diferencias entre oficialismo y oposición a la hora de proponer y de tomarnos del brazo para salir de esta situación, lo estamos haciendo todos los días, aún a costa del ninguneo y del destrato que muchas veces sentimos, en mi caso como miembro designado en representación de la oposición en el COE. Ahí precisamente quiero... Perdóname. Pero más allá de ese tema, vamos a seguir aportando y promoviendo cuestiones que creemos que son de utilidad. Este proyecto que yo te hablaba recién, de cómo creemos que hay que paliar la grieta que se está produciendo en la educación, lo que propusimos con respecto a los plomeros y a los gasistas, lo que propusimos en materia de comunicación, que después de un mes de pedirlo presentamos un proyecto y nos empezaron a hacer un poco de caso y a ordenar un poco la comunicación, un sinnúmero de propuestas, de proyectos, cómo nos pusimos a disposición para colaborar en lo que tenía que ver con la mesa del volver a casa, es decir, eso va a estar, estuvo desde el primer día, le votamos con las dos manos y le votaría las veces que fuese necesaria la conformación de un fondo que fue de 1.500 millones de pesos en un inicio y que se fue ampliando. No tengo todo lo que sea necesario. Ahora advertí en su momento, y lo repito y lo voy a repetir siempre, pasado esto, voy a ser pero insoportable pidiendo que rindan cuentas, hasta del último peso que se gastó en el marco de la emergencia. Y con respecto a la deuda, lo dijimos no ahora, no el año pasado en campaña. El radicalismo lo viene planteando desde hace años, que esta es una provincia que está profundamente endeudada y que se agravó su deuda, incrementó su deuda, con un único objetivo, que era ganar las elecciones a cualquier precio, a cualquier costo. Por eso nos endeudamos a tasas altísimas, por eso nos endeudamos en moneda extranjera, por eso nos endeudamos para hacer obras que en muchos casos eran absolutamente innecesarias, y no me refiero a las obras de cloaca necesarias, no me refiero a las obras de gas, a las de agua potable, que faltan. Me refiero a los puentes que se hacían para no vincular absolutamente nada, sino para sacarse una selfie. Me refiero al edificio de la legislatura, el cual lo disfruto, pero que nadie me va a venir a plantear a mí que era una necesidad y que nos salió más de 1.000 millones de pesos. Y cuando lo llevo a dólares y cuando lo llevo a los intereses que pagamos por esos dólares, que alguien me diga cuánto nos salieron esos edificios públicos que para lo único que sirvieron es para gastar, endeudar y comprometer la situación de una provincia que hoy está
hipotecada. Entonces, esta provincia, en la cual el ministro en 15 días aparece en la legislatura diciendo no es culpa nuestra, no es culpa nuestra, toda la culpa la tienen, el cierre de los mercados, el COVID, no es cierto. Han tenido una mala praxis, absoluta, contundente. Quebraron la caja, quebraron la provincia y Dios quiera que Argentina no caiga en default, pueda renegociar su deuda y que Córdoba pueda hacer lo mismo, porque nosotros hoy estamos en un default técnico. Marcelo, te quería preguntar, vos integrás el COE, ¿no? Sí, soy miembro suplente designado en nombre de la oposición por un decreto del vicegobernador Calvo, con voz y voto. Pero, ¿participás vos del COE? Cada vez menos. Lamentablemente, cada vez, en vez de sumarnos y hacernos participar más, me refiero con Elisa Cafarati y quien te habla, nos están como expulsando. Es como que una cosa es el discurso entre todos y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Nosotros no pretendemos tomar decisiones, nosotros no pretendemos reclamar a los que legítimamente gobiernan porque la gente los eligió, pero si vos formás parte de un cuerpo, en este caso ni más ni menos del COE, no puede ser que vos vayas a una reunión como fuimos en el día de ayer y nos cierren la puerta en la cara y no nos permitan participar como si nosotros fuéramos extraños, cuando en realidad nos hubiese interesado muchísimo poder conocer al comité de expertos que se creó, bien valga aclararlo, hace apenas 10 días, ver qué sugerían, como me gustaría escucharlo el gobernador que le hable a la ciudadanía, a ver, perdón, como me gustaría escucharlo el intendente. Entonces digo, en el COE hay mujeres, hay hombres, miembros del ejército, de los bomberos, de la policía, del Ministerio de Salud y de Defensa Civil y de otras áreas que seguramente me estoy olvidando, que están trabajando y muy bien, 12 horas, 14 Marcelo, horas por día. Pero lamentablemente eso no alcanza, porque por encima de ellos hay un poder político que cree que estamos todavía con margen para darnos el lujo de designar a miembros de la oposición y después excluirlos, para darle más importancia a la publicidad, a comunicar que entregamos elementos a 22 geriátricos. ¿Sabes cuántos geriátricos hay en Córdoba, Ricardo? ¿Sabes cuántos geriátricos hay en Córdoba? Oficiales, autorizados, casi 500. Y las propias autoridades saben que geriátricos truchos, sin autorización, que existen, que después en algún momento tendrán que ver cuál es la medida que se toma, pero que hoy albergan adultos mayores, no son menos de 600. Y sin embargo hoy desplegamos un aparato comunicacional para decir que entregamos insumos a 22 geriátricos. Esas son las cosas que me joden. Esas son las cosas que me duelen. Te quería preguntar lo siguiente, es decir, que ustedes no participaron y se enteraron por los medios de que se iba a retrotraer a cero esta decisión que tomaron de volver a instancias, a las primeras instancias. Es decir, pero parar peor absolutamente aún, todo. Porque nosotros estábamos, nosotros fuimos. O sea, yo me llegué hasta el COE, que funciona en el Ministerio de Salud. No es que, porque el gobierno en su cuenta oficial anunció que ayer a las 5 de la tarde había una reunión de los miembros del COE. Soy miembro del COE, designado en representación de la oposición de la legislatura. El gobernador pidió que se incluya a la oposición, es cuestión de googlear las distintas informaciones. Me llegué hasta el COE y se nos impidió participar. Es más, nos pidieron que nos retiráramos. Nos pidieron que nos retiráramos. ¿Quién les dijo que se retiraran? Nada, no voy a matar al mensajero porque hay gente que está ahí, gente buena, gente que no tiene ninguna responsabilidad, pero la verdad que estuvimos más de media hora intentando participar de la reunión, a donde lo que queríamos hacer es cumplir con nuestro rol. Escuchar, aportar, sugerir, decirles, che, no se atropellen por hacer publicidades, por salir a ver los anuncios.
Fíjense cuáles son los protocolos que van a quedar vigentes, cuáles son los protocolos que se derogan, qué cuestiones se modifican. Hay que hablarle a la gente, Ricardo. En emergencia, a la gente hay que hablarle como le habla uno a sus hijos. Bien, repetirle, explicarles si a lo mejor lo que se hizo mal fue pasar de la fase 3 a la 4, o a lo mejor no, a lo mejor la decisión fue correcta, pero hoy han encontrado algo que antes no existía, que los obliga a dar marcha atrás. Digo, es tan sencillo como eso, acompañarlo al ministro de Salud, poner la cara, hablarle a la ciudadanía, decirle que esto está empezando, que nos queda mucho por delante, ya va a venir el tiempo donde cada uno defenderá su posición, pero acá no puede haber colores partidarios. Y no significa decir que está todo bien, por eso te marco, lo de la deuda es gravísimo, porque no es el tipo que se endeudó y después cambiaron la situación y fruto del cambio en la situación se complicó. Vos te endeudaste sabiendo que no ibas a pagar, vos te endeudaste, vos provincia de Córdoba, vos gobernador, vos ministro Giordano, te endeudaste sabiendo que aún sin COVID, aún no existiendo el COVID, aún teniendo el 2020 a números constantes del año 2019, no ibas a poder pagar. Eso es grave y eso es real. Yo no soy un economista, no soy. Simplemente me rodeo de gente que creo que sabe, que conoce, tengo sentido común, tengo experiencia y te desafío a que cuando pase esto nos sentemos con Giordano y que me demuestre que lo que yo digo no es cierto, que ellos desde el momento que tomaban el crédito sabían que no lo iban a poder pagar, que lo iban a tener que refinanciar. Lo que no sabían es que la situación se iba a agravar obviamente aún más por el contexto mundial. Entonces ahora, ¿sabes qué? Las papas queman. Entonces ahora no hay un mango. Entonces ahora no tenemos ni para comprarle un chip a un chico que está en el norte, que no puede ni siquiera mandarle un mensaje de texto a su maestra para ver cómo puede hacer para no perder lo mínimo de la educación. Esta es la provincia que nos dejaron.